Reciban un afectuoso y fraternal saludo desde su hermano en Cristo en esta ocasión. Deseo en este día traer una breve reflexión como siempre acostumbro hacerlo. Y en esta ocasión vamos a ponerle por tema Pluribus Unum. Pluribus Unum. Vamos a fundamentarlo, basarlo en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 12 de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a considerar dos versículos ahí. Uno es el 14, que dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y el 27, que dice: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Que el Señor bendiga su santa palabra. Mis amados hermanos y amigos que están al alcance de mi voz, si hay un lugar, una circunstancia o un escenario donde mejor se puede definir, comprobar e ilustrar lo que realmente significa o debe ser el pluribus unum, es en este versículo, en este capítulo, en esta epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Ya hemos leído dos versículos donde identifican a la iglesia con el cuerpo de Cristo. El mundo secular, cuya propia existencia se la debe a Dios y se nutre de todo lo que Dios creó, de todo lo que existe, que le pertenece a Él como amo, dueño y Señor del universo, nos ha querido plagiar ciertas terminologías que son autóctonas y propias de la iglesia de Jesucristo, del pueblo de Dios, de ese pueblo y de esa iglesia cuya naturaleza y cuyo origen parte de Dios mismo y del Señor Jesucristo. Y hay una terminología como por ejemplo correligionarios, que nos la ha plagiado el campo de la política. El término pluribus unum, que nos lo ha plagiado y casi hurtado el campo de las finanzas, del dinero, de las riquezas. De hecho, el lema de los Estados Unidos de Norteamérica, y plasmado prácticamente en su dinero, especialmente en el centavito, uno de los cuales tengo aquí, lleva incrustado por ahí el término e pluribus unum, que lo que significa es de muchos uno, o uno de muchos. El centavito es uno de muchos. Es el lema de los Estados Unidos y sobre el cual se fundamentaron desde el principio, que son muchos, pero no en pese a que son muchos, muchas colonias, muchos estados, son una nación. Muchos componen uno. Pero esto viene obviamente mucho tiempo después del origen de todas las cosas, incluyendo de la iglesia, de las cartas escritas a la iglesia, y muy especialmente la que estamos aludiendo en el día de hoy, del apóstol San Pablo a los Corintios,
donde hace uso precisamente del pluribus unum. No lo dice así, obviamente, pero está implícito y casi, no digo explícito, pero ilustrado en este pasaje bíblico, donde el apóstol Pablo ilustra la realidad existencial de la iglesia. Y no solo la realidad existencial, sino la necesidad intrínseca de la iglesia como cuerpo de Cristo, que tiene que, a pesar de que somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Y él dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesucristo, después de resucitado, ascendió a los cielos, y la Biblia se encarga de decirnos claramente que Él está allá arriba, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Pues obviamente, si está allá arriba, sentado a la diestra de Dios, pues su presencia, su realidad existencial como hijo de Dios, aunque resucitado, omnisciente, omnipotente, omnipresente, no podemos negar esa realidad. Pero la Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios. Pero nosotros sabemos que está presente también en el escenario del mundo. ¿Cómo está presente en el escenario del mundo cuando está sentado a la diestra de Dios? Él dejó un pueblo. Él dejó una iglesia. Él dejó una gente que a medida que se van comprometiendo con Él, lo reconocen como hijos de Dios y como Salvador y Redentor del mundo, aceptan su condición de pecadores y separados de Dios por causa del pecado, y no quieren ya estar separados de Dios, sino que quieren reconciliarse con Dios, unirse con Dios y venir a ser parte del cuerpo de Cristo. Se arrepienten de sus pecados, se convierten a Jesucristo, que lo que quiere decir es dejan la vida de pecado. Hay una transformación en su vida. Se convierten a Cristo, se bautizan en las aguas como lo ordenó Él, comienzan a participar de la comunión, de la cena del Señor, a cumplir con sus ordenanzas, con sus preceptos, con sus mandamientos, con su palabra. Se convierten o vienen a ser parte del cuerpo de Cristo. Es decir, que en el mundo hay muchos miembros, diferentes naturalezas. El cuerpo de Cristo es heterogéneo. Quiere decir que no somos iguales ninguno, somos muchos. Pero a pesar de que somos muchos, somos heterogéneos, somos distintos unos de los otros. Tenemos en común a un Salvador, a un Redentor, una fe, un evangelio, una doctrina, una creencia que nos une donde quiera que estemos, y todos siendo muchos componemos un solo cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces la iglesia representa a Cristo aquí en la tierra. Lo que significa también que tenemos un reto ante nosotros como iglesia, si somos el cuerpo de Cristo, a conducirnos como lo que somos, el cuerpo de Cristo. Dar testimonio de Cristo. No podemos hacer nada que Cristo no haría, que Jesucristo no haría. Ni podemos conducirnos, actuar como queramos. Tenemos que conducirnos y actuar como lo haría Jesucristo.
porque estaríamos haciendo una muy pobre representación del cuerpo de Jesucristo si nosotros no hacemos lo que Jesucristo hizo y lo que Jesucristo haría si estuviera físicamente sobre la faz de la tierra, que ya no está físicamente sobre la faz de la tierra, pero está representado en nosotros. Y el apóstol Pablo dice que siendo muchos, posiblemente somos distintos los unos de los otros, pero tenemos en común que unos y otros, en unidad espiritual, en unidad de fe, en unidad de creencia, en unidad de la experiencia de salvación, de intimidad con Él, pues somos uno, somos un solo cuerpo. Por eso el apóstol dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. De ahí que cuando el mundo que no conoce a Dios busca a Jesucristo, como no lo pueden ver en su naturaleza espiritual obviamente, pues tienen que verlo en alguien aquí en la tierra. Y Él está presente aquí en la tierra, está presente en nosotros, en la unidad de la fe de la iglesia, en el cuerpo de la iglesia, está presente Jesucristo. Eso representa obviamente un reto grande para nosotros como iglesia, a vivir en santidad, a vivir todos los preceptos, mandamientos que el Señor nos dejó, todas las instrucciones y enseñanzas que nos dio, todo el modelaje que nos dejó, está ahí plasmado en las Sagradas Escrituras. Somos muchos, pero al mismo tiempo que somos muchos, somos uno, un cuerpo en Él. Unus et idem, se diría en latín. Unus et idem. Uno en Él, uno con Él, un solo cuerpo en Él, uno igual, idéntico a Él. Fíjense qué profundidad hay ahí, fíjense qué seriedad hay ahí, fíjense qué responsabilidad hay ahí. La iglesia obviamente se compara con muchas cosas en el Nuevo Testamento, se compara con una viña, se compara con una finca, se compara con un campo agrícola, se compara con la luz, se compara con la sal, se compara con una familia, se compara con un rebaño de ovejas. ¿Con cuántas cosas se compara la iglesia en el Nuevo Testamento? Todas comprenden muchas cosas, pero muchas y variadas o diferentes, distintas unas de las otras, pero necesitan de una unidad, una solidaridad. Muchas, pero se comportan como una. Una viña con muchas vides. Un campo agrícola con muchas matas, muchas simientes, pero en fin de cuentas una sola. Una sola viña, una sola finca, una sola familia, un solo rebaño con muchas ovejas, pero un rebaño, un rebaño. Eso nos lleva a otra cosa, nos lleva a la necesidad que tenemos de unirnos, vernos, compartir, congregarnos. Dicho sea paso, la propia Biblia exhorta, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea que cuanto más cerca estamos nosotros del retorno de Jesucristo, tanto más debemos apretar nosotros la necesidad y la voluntad de congregarnos, de reunirnos, de vernos, de apoyarnos unos a los otros, para mantenernos bien unidos. Esa fuerza de la unidad. Y si bien es cierto que la iglesia, nosotros, predicadores, tenemos que enseñarle a cada miembro de la iglesia que cada uno es responsable, cada uno es un órgano
que compone el cuerpo y como órgano tiene que hacer su función particular, tiene que funcionar como órgano individual con los cuidados debidos, pero no puede olvidarse que tiene que estar incorporado, unido, atado y funcionando en beneficio del cuerpo entero, porque somos un cuerpo. Ahí entonces vemos nosotros la necesidad intrínseca que tiene la iglesia de congregarse, de verse, de apoyarse, de compartir los unos con los otros. La iglesia no puede ni debe vivir sin congregarse. El Señor dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Si aplicamos el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué lindo. Habitar los hermanos juntos en armonía. O sea que la Biblia nos enseña a nosotros a congregarnos, a unirnos, a compartir, a apoyarnos. Es una necesidad vital, absoluta de la iglesia. No podemos ni debemos vivir aislados unos de los otros. Por consiguiente, este aislamiento que estamos viviendo en el día de hoy va en contra del tronco de la naturaleza propia de la iglesia. Lo hacemos porque no queremos ser rebeldes. Y hay que hacerlo. No podemos ser rebeldes. No podemos dar mal testimonio al mundo ni al universo. Pero tenemos que tomar todo esto con pinzas, con ciertos cuidaditos que no nos lleven a nosotros a acostumbrarnos a estar solos, a vivir cada quien para sí y olvidarse del cuerpo, de que somos un cuerpo, de que tenemos que apoyarnos, sentir el calorcito los unos a los otros, ese saludo cristiano. Hay un coro que dice, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Hace falta ese Dios te bendiga. De hecho, ha habido personas que han llegado a una iglesia destruidos, hasta con deseo de suicidarse, quitarse la vida. Y yo he oído testimonios de eso, que cuando he llegado a la iglesia y lo recibe un hermano en la puerta, le dice, Dios te bendiga y le da un abrazo. Ahí terminó esa tentación que tenía, ese deseo que tenía, o sea, mala intención que tenía, o ese sentimiento deprimente que tenía, se torna en gozo, en alegría, solo porque alguien le dijo, Dios te bendiga, le dio un abrazo y muchos de nosotros le damos hasta un beso, aun cuando no lo conozcamos. Eso es salud, eso es higiene, eso es salubrismo espiritual en la iglesia, y hace falta, es necesario. El Señor asimismo lo contempló. Él quiere que seamos uno. Cuando el Señor se fue y descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, dice que estaban todos congregados, orando, unidos, no solo unidos, sino que estaban unánimes juntos. Porque se puede estar juntos y no unánimes. Pero se puede estar unánimes y no juntos. En un solo ánimo, en una sola alma, en un solo pensamiento. Fíjense la importancia que tiene el que nosotros entendamos claramente que no somos entes independientes, individualistas, aparte, los unos de los otros, para que fluya la vida, para que fluya la salud espiritual, para que fluya esa coinonía, esa unidad, esa armonía espiritual. Tenemos que tratar al máximo todos, visualizarlo así, aceptarlo así y tratar de buscar que se logre hacer la unidad, la reunión. De hecho, la palabra iglesia viene de eclesia, que lo que significa es una asamblea llamada aparte, porque conlleva esa connotación, llamados aparte. ¿Aparte de qué? Aparte del mundo, del resto de toda la humanidad. Hay un pueblo sacado de ahí, separado de ahí, lavado por la sangre de Cristo, que es distinto, que debe mantenerse limpio, puro, santo, dándole testimonio a ese resto del mundo de que representamos a Jesucristo, que es como si Jesucristo mismo estuviera en nosotros,
caminando por ahí, representándose a sí mismo en nosotros, al resto del mundo. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo. Estaban unánimes juntos. El día de Pentecostés en el aposento alto, y descendió allí el poder del Espíritu Santo, y todos, porque estaban tan unidos por las coyunturas, por los tendones, que corrió el fluir del Espíritu y no se quedó ni uno solo, porque era un cuerpo. El cuerpo entero de la iglesia fue lleno del poder del Espíritu Santo, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. No se quedó uno que fuera parte de la iglesia, de ese cuerpo místico lavado por la sangre de Jesucristo que estaba allí presente, que no recibiera el poder del Espíritu Santo y se viera en él la señal de la unidad, la señal de la aprobación de Dios, la señal de que era parte del cuerpo. Todos, cada miembro, cada uno de nosotros en particular somos miembros del cuerpo de Cristo. Unos hacemos una cosa, otros hacemos otra cosa. Cada uno tiene una función distinta. Por eso el apóstol dice, si el oído, porque no es boca, no puede decir que no es parte del cuerpo, es parte del cuerpo. Lo único que hace la función de oído. La boca hace su función, la nariz hace su función, los oídos, la oreja, los ojos, las manos, los pies. Pero nos necesitamos todos los unos a los otros en coinonía, en unidad, en armonía, para que la iglesia como un solo cuerpo pueda funcionar. Pluribus unum. Y no dije e pluribus unum, que como aparece en este centavito, es el lema de la nación americana, que lo pusieron en el centavito, que dice e pluribus unum, que lo que quiere decir es uno de muchos, o de potencialmente muchos, este es uno. Pero yo no le puse por tema al mensaje e pluribus unum, yo le puse pluribus unum, que lo que significa es muchos hacemos uno. Uno, pero compuesto por muchos. Y esa es la iglesia. El mundo tiene que entender eso. Los gobiernos tienen que entender esa realidad de la iglesia. Y yo dudo mucho que haya gobernantes, personas en el poder decisional de una nación, de un país, que no sean creyentes o que no se sientan ser cristianos o creyentes o pertenecientes, digamos, a lo menos a la común fe, o creer en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en Dios, y que no puedan entender esta realidad del pluribus unum de la iglesia. Y si somos muchos, pero somos un solo cuerpo, pues tenemos que buscar la forma de estar unidos. Además de eso, Dios creó al hombre con una naturaleza gregaria. Nos necesitamos los unos a los otros. Nadie jamás puede decir que no necesita a alguien. Por eso Dios también creó el matrimonio. Unió a Adán y a Eva, porque vio a Adán solo, buscando un montón de cosas que no encontraba. Le dijo, pues le tengo que dar una mujer que le busque las cosas y que esté con él, que tengan compañerismo, que puedan compartir juntos, que sean gregarios. Y ahí vinieron los hijos. Creemos en la familia, creemos en el matrimonio entre hombre y mujer, que es la única forma de reproducirse para hacer la voluntad de Dios, que Él dijo que hincháramos la tierra, que nos reprodujéramos. Así es que somos gregarios. Por ser gregarios por naturaleza, buscamos compañía, buscamos amigos, buscamos amistades. Nos necesitamos, es parte de nuestra salud. Sin eso nos enfermamos. Aún aquellos que no son la iglesia en el cuerpo de Cristo no pueden vivir solos. Se necesitan los unos a los otros. Cuanto más la iglesia, que como cuerpo de Cristo tiene que tener cohesión, coherencia, unidad absoluta.
fluir la vida, la presencia del Señor, la gracia del Señor, la fuerza, la vida misma de la iglesia. Depende de que nosotros nos mantengamos unidos, juntos y unidos, unidos y juntos. Por eso vemos nosotros también en el libro de Apocalipsis 7 iglesias, no una sola iglesia, sino 7 iglesias, porque ahí también nos da a entender que en cada lugar donde es necesario que haya una iglesia, la haya, para que se cultive la salud emocional, espiritual, gregaria del pueblo de Dios. Necesitamos reunirnos, necesitamos congregarnos. La Biblia lo exige, la naturaleza de la iglesia lo exige. La formación y la estructura de la iglesia como cuerpo de Cristo, cada miembro, cada órgano tiene que estar unido al otro para poder funcionar. Así es que nosotros necesitamos entender que la iglesia es pluribus unum. Somos muchos, pero somos uno. No podemos ser islas, cada uno de nosotros particulares, vivir separados, aislados. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y ahora mismo que nos ha tocado a nosotros vivir este periodo de tiempo de aislamiento, tenemos que mantenernos en coinonía, en comunión, orando los unos por los otros, procurándonos, llamándonos, que podamos sentir la voz de esos seres queridos, de esos hermanos, de esos pastores, de esos ministros, de esos evangelistas, de esos profetas, de esos apóstoles, de esos adoradores. Tenemos que unirnos, ya que no podemos unirnos de forma física por este aislamiento momentáneo, que esperamos que sea más corto de lo que se piensa, porque necesitamos volver cada uno de nosotros al lugar que le corresponde como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, en el tejido que nos corresponde, en el tejido o en el sistema cardiovascular, sistema digestivo. La función que haga ese órgano ahí es necesaria para el buen funcionamiento de ese sistema, de ese órgano y del organismo entero como cuerpo, que es la iglesia. Busquemos, hermanos, y oremos que el Señor nos dé la victoria en esto, que podamos mantenernos en tanto que estamos aislados por el momento, unidos en el espíritu, unánimes, aunque no estemos juntos, porque necesitamos esa unidad en el espíritu, en ese entendimiento, en esa sabiduría de parte del Señor, que no nos olvidemos que somos muchos, pero esos muchos y distintos y diferentes y en diferentes lugares componemos una sola iglesia, y esa iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho. Si hubiera alguna vida que no ha conocido al Señor como su Salvador personal, que sabe por la palabra del Señor que no forma parte de esa unidad espiritual santa de la iglesia, porque su vida evidencia otra cosa. Busque de Dios, aún ahora a través de los medios de comunicación y de las redes. Usted tiene la oportunidad de hacer profesión de fe. Hacer profesión de fe es uno aceptar que necesita a Dios, que necesita a Jesucristo en su vida, que necesita el Espíritu Santo, que necesita sabiduría para entender las Sagradas Escrituras, que las lee y no la entiende, pues no la puede entender porque no conoce al autor. Para poder entender la Biblia, las Sagradas Escrituras, hay que conocer al autor de esa palabra. Pues acepta a Cristo como tu Salvador personal y únete a una iglesia de sana doctrina, donde tú entiendas que se predica a Jesucristo, se enfatiza la salvación de las almas, el perdón de los pecados, la perseverancia y la esperanza de que Jesucristo vuelve otra vez
a buscar precisamente a ese pueblo, a esa iglesia que se llama el cuerpo de Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos. Amén.